Good morning, good afternoon, good evening, Buenos everyone. días, buenas Welcome tardes a to todos Good y a Morning todas, Afternoon, dependiendo Good Evening, desde dónde se Friday, estén uniendo a here at nuestro Alliance evento. on Women for Yo soy Biodiversity. Claire Maradán And welcome to de Susan Stain's Women for podcast. Biodiversity Thank you for y waiting. bienvenidas al In the evento Middle de East, Ella da we'll start sustento a las comunidades. Les damos solving la the bienvenida a issues pesar de nuestros internationally problemas with rural técnicos. women. Y Every este es day un since evento World Food Day. previo al So Día this is a Internacional de las Mujeres opportunity Rurales to y al Día recognize Mundial de and la Alimentación. discuss how Creemos women que es lives daily un momento communities. dedicado a las mujeres Before we sobre proceed, cómo ellas dan I'm going to sustento a share las some comunidades. guidelines. Antes de comenzar, So me gustaría compartir I would algunas like to ask you, if directrices, possible, ya to que me gustaría leave your pedirles, por name, favor, si fuera your Zoom posible, name, and que the name of your renombren organization or su volunteer usuario organization. con el nombre de su And then later organización, on, if you have questions, type nombre. your questions También, or si tienen comments on the chat preguntas, por box. favor, And in pueden the end, we're going escribirlas to read en el and chat for who among the speakers your question is for. So y there's also también an incluir option el to raise país your desde hand el cual in se Zoom. están uniendo a nuestro So evento. once we call on Pueden you, también then everyone levantar la will be mano asked to ask directamente their con la question. función de Zoom So, y nos and dirigiremos a then for the ustedes interpretation, para we que have puedan hablar. English, Y Spanish, para la and interpretación tenemos you can disponible choose inglés, español in y below francés, the Zoom el cual pueden there elegirlo en el globo in the terráqueo functions in Zoom, you'll en find la the globe parte icon, and inferior then derecha de la pantalla. from there you can you can Desde already allí pueden select seleccionar your su idioma de preferred preferencia. language. So yeah. And so we would like to request you, Entonces, nos gustaría pedirles if you're going to post your si van a social media publicar accounts, to use en these sus redes sociales, hashtags. si pudieran usar este hashtag. She Sustains She Communities is the Sustains main Communities, hashtag, and este es el gender principal, y luego biodiversity is uno the complementario, second Gender is hashtag, a and then Biodiversity recommended Issue, hashtags y otros recomendados son Women for Women for Biodiversity, World Food Biodiversity, Day, and World Food International Day y Day of también Rural Women. International Day of So that Rural Women. those 2 days are Así happening que tomorrow and estos on 2 días and están on sucediendo Friday or mañana Saturday. y pasado mañana, el sábado. And then don't forget to tag us. We Así que, have bueno, those no se tags olviden de etiquetarnos below en our sus redes social media sociales. accounts, Women for Biodiversity Aquí hemos puesto Instagram, Women for nuestras propias redes Biodiversity sociales en Facebook group, and Instagram, Women for Biodiversity Facebook on y Twitter. también en Twitter. So yeah. And then next. So the objectives Entonces, of this siguiente event would diapositiva, be, vemos los objetivos de este well, evento. obviously we're celebrating the Por supuesto, estamos World Food Day celebrando and International Day también of el Rural Día Women Mundial de la Alimentación y el Día upcoming. So Internacional de tomorrow las and Mujeres the Rurales, next day. que And our first sucederán objectives mañana would be to y gather también pasado insights and mañana. stories Y on nuestros rural women objetivos serán, and primero, their roles in recoger food ideas e sovereignty historias sobre las through mujeres sustainable use of natural rurales resources y and su papel en la soberanía biodiversity alimentaria a través de la utilización restoration. sostenible de los And another recursos objective would naturales be y to la increase conservación y awareness on the need restauración for de la global diversidad responses biológica. Y el post-2022 segundo, World Food sensibilizar Day sobre la for necesidad women, de un marco mundial including de la efforts diversidad in ensuring biológica food security posterior a for 2020 que communities and responda a las preserving cuestiones de ecosystem. género para que las mujeres So rurales I know there logren un are verdadero empoderamiento a la hora some de garantizar la timers seguridad here. alimentaria de I sus haven't comunidades, heard yet the conservar y restaurar and the los global ecosistemas. biodiversity framework. Entonces tendremos So aquí un what pequeño is what contexto is sobre this el marco de groundbreaking la diversidad global biológica posterior biodiversity al framework? 2020. ¿Sobre qué se It's trata? basically a framework for humanity Básicamente, live in este harmony marco with es nature by un marco 2050. para que la humanidad pueda So vivir en living in armonía harmony con la with nature naturaleza para means 2050, biodiversity is conserved, lo cual restored, significa que la reutilized and biodiversidad sustained for está healthy conservada, and planet restaurada for all. y se So utiliza example, de manera of sostenible para un mundo 2050. sano para todas y todos. Es una meta para And then 2050. this framework will guide Luego parties to tenemos United que este Nations marco Convention on guiará Biodiversity a las partes del Sustainability. convenio de las So Naciones these Unidas parties to the en treaty el are around convenio de la diversidad 196 biológica, nations. en el So the que framework will están guide these incluidas parties to aproximadamente implement recommendations in 196 their nation's naciones biodiversity policies and programs for the next 30 para que years. So puedan that's why incluir living in harmony with nature. estos términos de vivir So en armonía the con la its goals naturaleza and en sus specific targets políticas for each de nation are biodiversidad implemented. nacionales y también sus And programas. this framework, the Todo post-2020 este Global marco, Biodiversity el marco Framework, will be posterior a finalized and 2020, adopted at the United Nations finalizará y se Biodiversity adoptará Conference en la or the 15th Conferencia de Conference las Naciones of Unidas sobre Biodiversity CBD biodiversidad, or CBD en la in COP15, Montreal, Canada in como September. es You might be normalmente hearing conocida, que CBD se upcoming in realizará Canada en in the Montreal, next en few Canadá, in the next en hours or so. diciembre de este año, So
Generalmente van a escuchar COP del CBD o COP 15 simplemente. Esto es un tiempo crucial, es un momento crucial, ya que se va a adoptar este marco y se adaptarán los programas durante los siguientes años según este marco. Ahora las partes ya han estado negociando un marco. Nosotras específicamente hemos estado intentando promocionar y abogar por una meta independiente que incluya a las mujeres en este marco. So for so now, what Así we would que like ahora is for women to be truly included los in the que development goals nos of the gustaría lograr biodiversity es que las framework. mujeres I think estén that to integradas our en el key marco mundial de la diversidad biológica so did we posterior a say, 2020 so what is our y en vision nuestro for building evento Ella da self-sustaining sustento a communities? las To comunidades. talk ¿A about qué nos this more referimos? and to open our possibilities, Para hablar más Mrinalini sobre Rai, esto, Director damos of la Women for bienvenida a Biodiversity, Mrinalini Rai, is also directora de better Women known for in the Biodiversity. diversity community circles Ella es Tina, are you mejor ready? conocida como Tina en la comunidad. Open your cam Así and share que, Tina, with us. adelante, si te gustaría Yes, compartir con thank you, nosotras. Claire. Sí, gracias, Also, Claire. thank you, everybody. También le agradezco a todas. Good morning, good afternoon, good evening. Buenos días, Thank buenas you to tardes y all of buenas you who have noches. joined us Muchas today. gracias por unirse a It's a nuestro great evento. opportunity for us because what we are really doing Una today gran is oportunidad para combining nosotras, ya two que lo que amazing events. estamos The International haciendo Day, which hoy is tomorrow, es which is great, combinar dos the eventos muy National Day of importantes, Rural Women, tales como and the el Día aftermath, which Internacional is de of las the Mujeres World Rurales Food y Day. pasado A mañana warm welcome to el this Día Mundial important de la webinar that Alimentación. commemorates all the Nuestro campaigns and seminario web celebrates the contributions em, of women quiere to celebrar la support a healthy and contribución de las sustainable mujeres systems that embeds their knowledge, innovation, and practices. que This abarcan very los importantly, conocimientos promote tradicionales an effective y que urban farm. también It is estimated that 60% resalta la of igualdad de African género. people are women and girls. On average, women make up En about promedio, 43% of the agricultural labor force in developing countries. las More mujeres than son 70% cerca del of the employed 50% de la women in labor Southeast Asia agricultural, work in agriculture. de la agricultura de Also, sus more than países, 50% of people y in más del sub-Saharan Africa. 60% en Moreover, África less than contribuyen a la 20% producción de of alimentos. landholders are women. Women represent También, fewer than 5% of muy all pocas mujeres agricultural en el mundo landholders in North America and corresponden West a Asia, while in titulares de sub-Saharan tierras, Africa, they make up an número average que of 15%. disminuye significativamente The en áreas COVID-19 pandemic, como along África with y climate Asia. crisis and biodiversity loss, has made matters worse. La pandemia de COVID 2.3 billion definitivamente ha people hecho las did cosas not have peores enough to eat in y millones de 2020. personas That's no tienen que comer 70% en more than the 2022. year before. Of this, 2.3 billion people live Datos in se han moderate to empeorado desde el severe año food pasado insecurity. y esto Half, significa which is 1.2 billion, are found in que Asia. muchísimas más One personas third, están approximately sufriendo 800 de million in inseguridad Africa. 11%, alimentaria en África, about 265 sobre todo, million in Latin America and the y Caribbean. también en Evidence Latinoamérica y el indicates that Caribe. women La who have the evidencia same indica que access las to basic mujeres resources as men que could tienen increase yields on their farms by 20 to 30%, acceso igualitario a los raising recursos total como los agricultural humanos outputs in podrían those mejorar countries by 2.5 to significativamente 4%. la seguridad This would alimentaria de reduce the sus number of países y hungry esto people in the world by around 65 reduciría to el número 70%. de personas These are hambrientas en some el national mundo data I really wanted to share with en you un to enorme really give you porcentaje. a Esto lo very queríamos compartir con descriptive ustedes meter para of the darles una state of the perspectiva real de lo biodiversity importante que es and of nuestro what is evento de hoy. vital for food security. It Em, is el critical for trabajo any healthy and agrícola nutritious es, por diet, supuesto, clave improving rural para la seguridad livelihood, and alimentaria y para enhancing esto the tenemos resilience of que people and mejorar la communities. resiliencia de las There is personas en las also a strong comunidades. link between food También hay security, un good nutrition, and gran gender. vínculo, por Agenda supuesto, Awareness of entre Food la Security buena enables shift dieta in gender relations, y las relaciones allowing de us to género. ensure that all women, all Debemos people, asegurar que regardless of todas las gender, mujeres benefit from y que and incluso todas las support personas más policies allá del and género practices puedan for food beneficiarse de las security. políticas de acceso a los recursos People's y de su derecho a la access to nutrición. food relies to great extent on the work of rural women. El derecho a la Women's alimentación, human rights is a por key supuesto, tiene strategy mucho que ver for con el entorno securing rural y food security for asegurar el all. acceso a Women las are involved mujeres in a también tiene variety que of ver con agricultural asegurar operations, el such acceso a as la crops, alimentación para todos. livestock, fish, Esto tiene que ver cotton,
con la pesca, la agricultura y también otros temas relacionados con la alimentación. Las mujeres también trabajan a niveles comerciales y al igual que la producción, ya que trabajan en un rango de actividades muy variados y también participan en actividades directas de la biodiversidad, como la domesticación, la restauración y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Por eso es tan importante que destaquemos las contribuciones de las mujeres para dejar de hacer las cosas como las hemos estado haciendo hasta ahora, ya que es tiempo de que de verdad hagamos algo al respecto. Las voces de las mujeres se necesitan escucharse hoy junto con las de otros en las conversaciones de desarrollo y también en el marco mundial de diversidad biológica posterior a 2020, que se adoptará en la COP15 en diciembre de este año en Montreal. Estamos muy contentos de ser anfitrionas de este evento para compartir nuestras experiencias y recomendaciones entre nosotras en este evento de Ella sostiene a sus comunidades. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos mucho por involucrarse. Esperamos que sea una conversación muy interactiva entre todas, así que les agradezco mucho, mucho. Volvemos a ti, Claire. Thank you for that. Highly Muchas informative, gracias. Valentina. Muy So informativo. from the data she shared, maybe we can boldly say that Así que women don't just creo sustain que con estos communities, but datos the podemos world. decir que las mujeres no solo Now, here to mantienen y share dan about our sustento a people sus on the ground comunidades. sustaining communities are our invited speakers. But Nuestras maybe let's invitadas de begin by hoy son letting them mujeres que están first tell their sosteniendo a sus comunidades stories. en terreno. So Así que les daremos la bienvenida antes de contar sus historias. there. So Guadalupe Yesenia Hernández Márquez is a Así Mexican que agricultural tenemos aquí a biologist, Guadalupe, que consultant, es una bióloga academic indígena activist, mexicana, sustainable consultora development. académica She y works with activista en desarrollo biodiversity sostenible. conservation projects Trabaja en based on proyectos de traditional conservación de knowledge la and informed. biodiversidad basados She en has conocimientos sustainability awards and tradicionales y en recognition muchos for her más. work. Entre las Among the iniciativas de indigenous traditional conocimiento knowledge and tradicional initiatives is indígena en las que Mabulbe, participa sustainable mezcal, se a spirit encuentran el drink, mezcal el sostenible, una tejate, bebida sustaining alcohólica, y el heritage drink. tejate, una bebida patrimonial And cotidiana. then Gargi Y Mangulkar también is a tenemos public a service and Gargi activist. Mangulkar. She's Es una currently working as investigadora national activista coordinator feminista. for Actualmente trabaja como Farm coordinadora nacional Forum de for Women MACAM, Farmers' una Rights, alianza a pan-india de pan-Indian mujeres alliance of women agricultoras. farmers. She has a postgraduate Posee degree in varios títulos de international posgrado en relations, relaciones a study in internacionales, gender, culture, género, and cultura development y desarrollo. studies. So, Así hello, que, bueno, les damos la Guadalupe and bienvenida. Gargi. It's so Hola, great to have Guadalupe you y here. Hope Gargi. you're both Estamos muy having a good contentas de time. tenerlas aquí. So, Espero que estén teniendo I'll un dive right excelente into the first viernes. question so you can start Creo que sharing voy a your stories. iniciar Everyone, we con allot una 10 pregunta questions for this particular event. em, So, para the estas first mujeres. question is really La about primera observations pregunta and es experiences on the sobre todo ground. sus How do observaciones y rural women, experiencias. especially ¿Cómo in your contribuyen area, las mujeres rurales, contribute to food especialmente en security tu and zona, survival? a la seguridad y And how do these soberanía rural women alimentarias? contribute to ¿Y sustainable supply and cómo resources, estas as mujeres well as in también biodiversity contribuyen a la conservation and conservación y restoration? restauración de la You can diversidad share specific biológica? stories ¿Podrías based compartir on your historias observations específicas and basadas en tus experiences on the observaciones ground. y So, experiencias sobre el terreno? who would like to Así que share dejamos esta first? pregunta. ¿A cuál de ustedes le gustaría compartir primero? May I I ask? could go first. Sí, Yes. creo que So, puedo iniciar yo. when we first began, Cuando this nosotras comenzamos this whole todo journey, este viaje, diríamos, como as MACAM, you como mentioned, nuestra work asociación, for ya que, Forum como Nations ustedes was mencionaron, at the trabajo time para un aimed foro to secure the que recognition of women intenta as asegurar farmers. los derechos y reconocimiento de las And mujeres como agricultoras. that cannot happen unless and until we visibly Esto highlight no puede contributions suceder hasta que and visibilicemos las recognize the role contribuciones that y women, that rural reconozcamos women have, at least within India, uh, that las is not contribuciones de las mujeres que recognized. tienen aquí en India, por Moving ejemplo. to some of Hemos the visto facts that que las came up mujeres lately is that agricultoras on the fields, realizan los trabajos más duros en el for them campo. to not be even
even given the status of a farmer. y aún así no se les da el estatus de agricultoras. Esto es una gran preocupación para nosotras. Es algo en lo que estamos trabajando activamente y también me gustaría solo, antes de dedicarme principalmente a la pregunta, me gustaría destacar que mañana es el Día Nacional de las Mujeres Agricultoras en India. Es algo que nosotras como Macam estamos muy orgullosas, ya que nosotros tuvimos que hablar con el gobierno para poder celebrar este día y reconocer activamente las contribuciones de las mujeres agricultoras en el Estado. Así que durante los últimos años, aunque somos una red bastante joven, ya que nos establecimos en 2014, esto es un gran logro para mi perspectiva, digamos. Así que teniendo esto en cuenta, el hecho de que mañana es el Día de las Mujeres Agricultoras, teniendo esto en mente, creo que ya voy a responder a la pregunta sobre seguridad alimentaria y soberanía también y utilización sostenible y cómo las mujeres agrícolas han contribuido en India. Creo que no voy a hablar de todo lo que sucede en India, sino que me gustaría concentrarme en algunas experiencias locales. Una en particular, creo que muchas ya han oído de esto, pero en un pequeño estado en India, el gobierno estatal ha estado promocionando activamente la agricultura. Los hombres no querían participar realmente, sobre todo después de la revolución de los 70. Así se comenzó a hablar de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Los hombres no estaban muy interesados, pero las mujeres sí. Entonces decidieron comenzar a trabajar juntas, a formar colectivos, incluso para trabajar con temáticas como resiliencia al cambio climático. Como parte de esto, creemos que es una reunión muy de base, una asociación muy de base, en el que el enfoque es trabajar con agricultura muy tradicional, con prácticas muy tradicionales, principalmente porque la agricultura moderna requiere que se ponga algún recurso más moderno, por ejemplo, como los plaguicidas o fertilizantes. Por lo tanto, los y las agricultoras decidieron preservar sus semillas, decidieron seguir adelante y no necesitar ninguno de estos elementos como los plaguicidas o los fertilizantes, y sin embargo utilizar las prácticas tradicionales a las que estaban acostumbradas. Es muy importante que reconozcamos cómo las mujeres están involucradas en todo esto, especialmente las mujeres rurales. Las mujeres están muy relacionadas también con el cambio climático. Las mujeres también sufren desproporcionadamente del cambio climático, sufren la peor parte, ya que son invisibilizadas por el Estado, particularmente en términos del acceso a los créditos, a la seguridad social y el reconocimiento, por supuesto, como agricultores. Solo quería agregar que cuando decimos agricultores, la definición
dada por el gobierno de India. Se refiere no solo a las mujeres que cultivan o que siembran, sino que también involucra a las sociedades pastoralistas. También tiene que ver con la pesca, con todo tipo de medios de vida que tengan que ver con prácticas tradicionales con la naturaleza. También incluso silvicultura. Así que todos están englobados en este término agricultor. Que bueno, como dije, las mujeres son prácticamente las que más sufren con el cambio climático, pero también las mujeres son enormes agentes de cambio frente a estos desafíos, ya que protegen las aguas, los bosques y todos los recursos naturales. Y también, por supuesto, son las que están enfrentando los desafíos del cambio climático. Las mujeres poseen conocimientos tradicionales para luchar contra los efectos del cambio climático y otros problemas medioambientales, y esto es lo que han estado aplicando también en sus prácticas de agricultura, que tienen que ver con la siembra de semillas, etcétera. Entonces, lo que necesitamos para reconocer, lo que necesitamos para los colectivos de mujeres es hacer mucho más, volver un poco a lo básico y realmente organizarlas, autoorganizarlas como colectivos, teniendo en cuenta que muchas mujeres en India no tienen acceso a los recursos naturales, particularmente no tienen tierras bajo su propio nombre. Entonces, este es un gran obstáculo y esto lo hemos logrado adquirir gracias a grandes colectivos de mujeres bajo nuevos títulos o bajo un grupo más grande de agricultores. Son un poco experimentos que hemos estado haciendo en India, que no hemos visto solo en un estado, sino que hemos visto también en varios estados del país. Así que sí, y también quería agregar, creo que debo admitir que no soy alguien que haya tenido mucho tiempo para pensar qué significa todo esto, ya que no he trabajado mucho con soberanía o seguridad alimentaria, sino que estoy más relacionada con la defensa directa de las mujeres agricultoras. Sí sé que la soberanía alimentaria es un concepto más holístico que la seguridad alimentaria, en el sentido en que tenemos que ver cómo la alimentación tiene que ver con el cambio climático, con el acceso a recursos, con las comunidades y también asegurar no solo la seguridad alimentaria, sino que dietas saludables. Entonces, yo veo la seguridad alimentaria como un poco un término más económico de disponibilidad de alimentos, diría, y la soberanía alimentaria algo más político. Thank you so much, Gargi. You mentioned many things, climate resilient farming, organic farming, and Muchas gracias, Gargi. Has mencionado diferentes diferentes elementos importantes relacionados con la agricultura en tu zona. También gracias por enseñarnos sobre la diferencia entre la seguridad y la soberanía alimentaria. Sí, solo quisiera agregar una idea para juntar todos estos conceptos. Durante la pandemia,
estos colectivos de mujeres contribuyeron muchísimo al acceso a frutas y verduras, así que de alguna forma se estaban encargando del aspecto nutricional de esta seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, se aseguraban de poder de alguna forma llegar a las comunidades y a otros colectivos para darles alimentos, considerando el contexto de encierro nacional durante la pandemia, el confinamiento. Muchísimas gracias, Gargi, por toda esta información, por la información sobre el acceso que dan las mujeres con estos huertos. También mencionaste el conocimiento tradicional que está muy relacionado con cómo las comunidades comparten todo este conocimiento tradicional. Así que muchas gracias. Vamos ahora con Guadalupe. Gracias por la invitación. Voy a hablar en español para que haya un equilibrio en los idiomas. Voy a compartir también algunas presentaciones con ejemplos de la contribución. Aquí sí, está el inicio. Primero, vamos a hablar de por qué es importante para nosotros en el contexto local la agricultura. Si ustedes ven el mapa del mundo, tenemos estos puntos rojos donde encontramos las zonas de agricultura o las zonas de origen, domesticación o con agricultura muy antigua, ¿no? Tenemos India, sureste de Asia, China, esta parte, por ejemplo, aquí en el trigo. Y aquí tenemos a México y el sur de México y norte de Centroamérica, donde se domesticó uno de los principales cultivos, que es el maíz y la calabaza. Particularmente en la historia en Oaxaca, aquí tenemos unas cuevas donde desde hace cerca de 12,000 años se domesticó este cultivo que es la calabaza, el pumpkin, que le llaman en otras partes, y el famoso pavo. O sea, todos los que comen pavo, pues les doy la noticia de que en Oaxaca tenemos las evidencias de domesticación. Bueno, y en ese papel de domesticación y de creación de agricultura, ¿qué ha hecho la mujer? Bueno, la mujer a lo largo de la historia, de hecho hay teorías muy fuertes que hablan de que la mujer es la que creó la agricultura al estar en casa, pues viendo las semillas, etcétera, y manejándolos. Entonces, las mujeres tenemos una contribución muy importante a la agricultura. Hay un término que se llama agrobiodiversidad, agrobiodiversity en inglés, y en ese término habla de la diversidad de ambientes, de semillas, de cultivos, de razas, de algunas especies domésticas de animales. Entonces, ¿quiénes guardamos las semillas? ¿Quiénes las seleccionamos? Incluso hay muchos rituales en nuestras comunidades en el uso de estas semillas y en la selección de las mejores para las siguientes, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de cómo se hacen espacios especiales en la vivienda para guardar las semillas, de cómo, por ejemplo, en Guatemala hay cada vez que alguien nace le ponen un cordón umbilical a un maíz y ese maíz lo siembran cada año y así cuentan qué edad tenemos. También las mujeres en esta variedad hemos creado y diversificado los alimentos y las bebidas en el patrimonio biocultural y la transmisión del conocimiento tradicional, todos esos saberes de las semillas, de los huertos familiares, de las prácticas agrícolas, sobre todo a nivel micro, pues quienes las transmitimos generalmente las mujeres y entre nosotras, mujeres a mujeres o mujeres a hijos pequeños. Hay algunas prácticas exclusivas agrícolas o casi exclusivas para las mujeres,
como es el caso de los huertos familiares o los home gardens en inglés, que son espacios donde más allá de solo las prácticas agrícolas, hay prácticas culturales, hay intercambios, hay toda una red de conexiones y de relaciones entre mujeres y entre las familias. Un ejemplo muy práctico es que el que da una de las expertas en mujeres y agrobiodiversidad, que es Diana Lope, la doctora Diana Lope, y dice que si nosotros llegamos a una comunidad y queremos saber quién es la mujer más popular del pueblo o de la localidad, veamos quién es la que tiene la mayor diversidad de flores, de frutos, porque es a la que le comparten todas las demás. Entonces, esa es también una muestra de esas relaciones entre mujeres, de reciprocidad, y también los conocimientos a través de diálogos de saberes. Existen muchas mujeres indígenas, campesinas, rurales, que también están ahora interactuando con la ciencia moderna, haciendo maestrías, doctorados, licenciaturas, y bueno, estos dos saberes los están combinando para crear procesos, para adaptar iniciativas de producción, por ejemplo, iniciativas de resiliencia a cambio climático o de adaptación. Otra parte importante aquí podemos ver el ejemplo de la variedad que encontramos en un huerto en Oaxaca, y bueno, esta es una de las pequeñas, porque hemos tomado fotos así de unas variedades impresionantes de cultivos y durante todo el año, y estos son hongos silvestres. Esa es otra parte importante también de la contribución de las mujeres a la soberanía y a la seguridad alimentaria y al manejo sostenible de la biodiversidad, ¿no? Los hongos, por ejemplo, en estos grupos de organismos, las mujeres saben qué tipo de hongos cultivar y qué partes cultivar para que los hongos no se acaben. No arrancan completamente el hongo, sino solamente cortan la parte superior para que las esporas continúen en el suelo, cortan también en determinada cantidad para que pues continúe este tema. Y bueno, también defensa de la biodiversidad y defensa del territorio, porque la biodiversidad está en un territorio donde hay personas, donde hay procesos sociales y culturales, políticos también, económicos, y también la incidencia, la famosa advocacy, que es lo que estamos haciendo con el Caucus de Mujeres, de crear desde el marco global y luego marcos nacionales pertinentes a la conservación de la biodiversidad, pero donde participe la mujer de manera plena y efectiva. Rápidamente tengo dos ejemplos, espero que me dé tiempo compartirlos. Uno es las mujeres y el mezcal. El mezcal es una bebida muy parecida al tequila, que se produce con estas plantas que se llaman agaves. Y bueno, aquí la mujer participa desde la siembra, esos son viveros de mujeres mezcaleras. Esta ya es la parte del agave que se utiliza, aquí es la forma de cocción, y bueno, aquí tenemos a las mujeres probando el mezcal, y aquí pues convidando, repartiendo el mezcal. ¿Qué es importante aquí? Bueno, aquí es importante que la mujer, como parte de la familia de los mezcalera campesina rural, forma parte de todo el proceso, pero en la mayor parte de las ocasiones no están reconocidas. El dinero se lo lleva el hombre, o el reconocimiento como el maestro mezcalero, el máster mezcalier, y pues a las mujeres no se les invisibiliza. Las mujeres están tratando de hacerse visibles, de que nosotros como sociedad valoremos su contribución, y también ver la pertinencia de reconocer y de integrar a estas mujeres en la conservación de especies silvestres, en el manejo de las plantas y la agricultura, y sobre todo algo muy especial es que las mujeres, al ser las que históricamente hemos cocinado y probamos los sabores, tenemos ciertos sabores desarrollados, ciertas formas de percibir, y por eso a veces los mezcales de las mujeres tienen mucho más variedad de aromas y sabores. O sea, esto es un tema económico, es un tema social, es un tema cultural y de conocimiento tradicional bastante amplio, y es una de las áreas en las que trabajamos. Otro ejemplo que me conmueve mucho porque es mi comunidad es el tejate, que es una bebida hecha con maíz, cacao y una flor. Estos son los ingredientes.
Esta es una bebida prehispánica, a diferencia del mezcal, que el mezcal ya se empezó a producir cuando llegaron los españoles. Y aquí podemos ver la gran agrobiodiversidad que se requiere para producir tejate. Aquí hay maíces que son exclusivos para esto, como es una variedad de bolita, y por lo tanto en las mujeres y las familias campesinas se tiene que cuidar esta variedad porque el tejate sabe mejor con esta esta planta o con esta especie, subespecie de maíz. Y también hay una flor que es exclusiva y que es parte de la biodiversidad, no del pueblo, pero sí de la región de Oaxaca, y que pues se tiene que cuidar porque es la parte. Pero como esta flor es muy demandante con el agua, se tiene que cuidar el medio ambiente completo, porque si tenemos poca agua, esta flor no va a prosperar. Entonces es todo un tema. Este tejate es uno de los pilares de la economía de mi pueblo, porque hay más de 100 mujeres que diario salen a vender a la ciudad más cercana esta bebida. Esta bebida también es muy nutritiva porque tiene calcio, vitaminas, y además tiene 2 alcaloides que nos quitan el cansancio, la teobromina y la funebrina. Y bueno, es tan importante el tejate que este es un monumento de piedra en el centro de la comunidad a la mujer que produce el tejate. Entonces, ese es un ejemplo como la parte económica, la parte sociocultural del conocimiento tradicional zapoteca, que es el grupo indígena al que pertenezco, y también de la biodiversidad, están entretejidos como en un textil y contribuyen a la calidad de vida y al sostenimiento de la comunidad. Entonces, son 2 ejemplos que rápidamente quise compartirles. Les puedo presentar más ligas para que conozcan más y pues ojalá y después puedan probar tanto el mezcal como el tejate. Muchas gracias. Tshishbu. Thank you so much, Guadalupe. It's really amazing hearing about Muchísimas gracias, Guadalupe. Es genial conocer estas historias sobre el mezcal y el tejate. Yo no conocía el tejate, no sabía que era más antiguo que el mezcal. Me parece maravilloso. Podemos ver el rol de las mujeres en el uso sostenible y en la conservación de especies de plantas. Es maravilloso. Muchísimas gracias. Esa era la primera pregunta, ¿verdad? Teníamos estas historias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las mujeres rurales para asegurar la seguridad y la soberanía alimentaria en sus comunidades? ¿Cómo se enfrentan o cómo abarcan estos desafíos? Y si es que tenemos historias específicas sobre esto. Al principio hablamos sobre las contribuciones, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar sobre los desafíos. Yeah, sure. Así que, So, ¿quién quiera compartir? Gargi, sí, por supuesto. when we talk about challenges, Cuando hablamos sobre los I think one of the desafíos, biggest challenge is me the parece que uno de los desafíos principales lack of es identity. I know I've said this before, but la falta de again, identidad. Mencioné este we aspecto can't anteriormente, emphasize enough as pero me gustaría how enfatizarlo important muchísimo for más. women to have that Me sense of parece que es identity as importante farmers. que las personas tengan este And sentido de why identidad. is it that ¿Por qué? how is it that ¿Y cómo podemos sense of hacer esto? identity is ultimately going Ese to sentido secure their rights de la identidad les va a and more ayudar a importantly proteger sus give them a derechos. place at the table and Y es muy to ensure that importante they have visibilizar access to y decision making garantizar within all que institutions, tengan whether it acceso is at the local a level, a las at the tomas de panchayat decisiones en level in diferentes India, or at the Gram instituciones, Sabha level en if they are a diferentes forest producer, or niveles, whether they are a nivel if they are nacional en el farmer at caso the de state level. India y en cada país. This Esto es muy importante feeling of para la identity sostenibilidad. in that sense is then Este something sentido that de identidad is very heavily and
enmeshed into all of these issues. es, And so we está cannot muy involucrado en todos estos we temas. cannot really talk about having Y no podemos hablar climate de la efficient soberanía farming or climate resilient y models, la without resiliencia really talking climática, about what it is diferentes that temáticas, sin realmente hablar giving them rights and decision making sobre los is, derechos y so una more than that, I participación think, en la toma de keeping decisiones. in mind the fact that women, Me parece que hay que because of the seguir pensando en patriarchy, eso. they themselves are being held back. Las They mujeres fail to locales get access to son markets, they are not able to fundamentales. get access to credits, Actualmente no tienen acceso land. a muchísimos They're not able to have elementos, decision making over natural a los resources such as water. mercados, And so these are al all internet, al agua incluso, issues en that algunos would be lugares. stopping them from Estas son problemáticas fully realizing their que potential afectan as de women forma farmers. activa But a las mujeres como they have su their conjunto, no credibility solo a las mujeres rurales o a las mujeres que going down, trabajan en la as agricultura. I said, collectivizing or doing Hay sharecropping que or the capitalist colectivizar farmers. todos estos So esfuerzos, those, even though they might be landless, conversar con las but they agricultoras. definitely have evolved certain models Por that we can look supuesto, up to and actively try to emulate todo esto ha and cambiado maybe try to y de forma integrate activa within han the ido rest of the country. derribando estas So barreras con el one of tiempo. the major issues that I Una see, de and I'm las just specifically problemáticas talking in terms of principales que me parece que climate change, hay que enfatizar y simply hay que because seguir conversando es el back cambio in climático, 2019, in simplemente February porque of en 2019, 2019, Makam in 2018, association with UNDP, we had held a very el fruitful PNUD conversation in con otra Swayam organización, Vardha, otra where fundación, we spoke to women eh, farmers who are cultivators, nos agriculturally permitió trained, hablar con qualified mujeres fishermen, agricultoras, pastoralists, fisherwomen, etc. con And pastoral, these women talked about how they're pastores, dealing with the impact of climate change in their pastoras, day-to-day lives. So, y les preguntamos cómo the este women cambio cultivators, for climático instance, they spoke about afecta how sus they're vidas. impacted by the monsoon Hablamos cycle, sobre las which has been disrupted, consecuencias which has been disrupted. de And so estos the monsoon cycle ciclos. in India has become very, very erratic. Like it's October Hay un and there ciclo is en rain India que es muy very heavily destructivo, where I'm staying in Pune. que tiene efectos Day before muy yesterday, I fuertes think I was en las participating in a celebration comunidades. where we had women farmers and as part En of el our celebration, sur de Asia esto women también farmers. pasa, en el And sudeste so they were asiático. talking about how their crops have Estábamos now been conversando spoiled because of this entonces bout of sobre seasonal rain. And so cómo because podemos this monsoon abordar cycle estas in India lluvias has been disrupted que and has become son erratic and is now temporales, que unpredictable. son There is estacionales, unpredictable pero que rain. cada vez There are son más hailstorms that fuertes. come inexplicably and they destroy the crops. Vienen The de cultivators were forma talking about inesperada y then destruyen the todo. agricultural laborers spoke about how summers have now Y become los hot and humid agricultores and y los ganaderos simply the summers have become so hot that they're no hablaban longer able to work for longer sobre hours in the field. And so las when consecuencias we que talk about nos climate change, contaban we que talk no about it. podían A lot of people caminar seem to think it is something that con sus is animales por tanto tiempo. in the future, in Muchas the far personas future, maybe están something sufriendo that los we probably can't efectos feel the effects del of cambio climático right en now. este momento. Entonces, imaginemos cómo va a ser esto en el What we are futuro. now seeing is that Lo que yo farmers are pienso y lo que suffering todos directly with the pensamos consequences es of que son the quienes fallout of están of lidiando climate change and its impact directamente on their con estas day-to-day life. consecuencias del cambio So, like climático the agricultural y laborers, que for por example, who supuesto spoke about how tenemos they are que not able escuchar to sus voces work debido a longer esto. hours in the fields. They also talked about how there are now newer diseases Hablamos that are coming también up and that are also linked sobre to las diferentes enfermedades que están GMOs, apareciendo, genetically modified crops, que such están as relacionadas in this con los particular tóxicos en la celebration, comida, which was held in Vidarbha, which is known for its farmer suicides. diferentes gérmenes que no son They parte primarily de grow la wheat agricultura cotton
rural y local. Entonces, algunas de estas enfermedades nuevas que están apareciendo son porque las mujeres van a recoger, a recolectar los alimentos y tienen contacto con esto. Y los doctores no conocían estas enfermedades, no sabían que algo así podía pasar. Entonces acá tenemos un vínculo con el cambio climático, con la producción de alimentos, con los bosques, incluso con los tóxicos agroalimentarios que se usan de forma regular, porque tienen acceso a ellos y no solo los usan en las plantas, en los alimentos agrícolas, también lo están usando en los animales. Y tenemos una respuesta a mujeres que están protegiendo sus campos. Cuando conversamos sobre el cambio climático, si pensamos en la ganadería, por ejemplo, también tenemos problemas actualmente relacionados con la industria ganadera. Todos estos son diferentes problemáticas que realmente no se ven. De forma similar, cuando hablamos sobre la seguridad o la soberanía alimentaria, tenemos que pensar, por ejemplo, en la dieta que está cambiando, el estilo de vida que está cambiando en comparación a años atrás. Mi madre, por ejemplo, creció en un lugar específico y comía alimentos que ahora yo casi no como. Es un ejemplo muy simple y muestra también lo que están haciendo las mujeres agricultoras en sus comunidades. Hay que tener en cuenta también que esto que les cuento es desde el contexto de India y que con el cambio climático hemos visto diferentes consecuencias que están destruyendo, por ejemplo, la fertilidad del suelo y que no ayudan y no están considerando el ámbito nutricional y la seguridad alimentaria. Entonces ahora estamos volviendo a una dieta quizás más parecida a la de antes. Todas estas son problemáticas que puedo identificar en mi comunidad. Sé que hay también preguntas en el chat sobre el gobierno de India. Y para responderla voy a mencionar que el gobierno central de India ha estado impulsando la agricultura y estas iniciativas agrícolas en las comunidades, pero está todavía muy centralizado. Lo clave en esto, en mi opinión, es pensar en las habilidades.
part of the country, especially in a Hay country as diverse personas as que India, están trabajando en where there are so algunas partes many específicas del país variances. We then y need to look at tenemos mucha how variedad agrícola we y want to mucha variedad live. ecológica um, también. Hay que pensar en cómo we need to look queremos, at how we can identify models tenemos that are coming que ver from cómo the podemos local level identificar and how we estos can then niveles, ensure that these models are cómo podemos um, asegurarnos de que estos niveles de made in calidad accordance to local needs se estén and cumpliendo o estemos llegando a ellos desde las keeping comunidades, to local traditional knowledge of that is inherently there in women que se farming. incluya el There is conocimiento also tradicional. very worryingly a trend of food fortification that is coming up in También India. The hay government of India has been planes pushing on de fortified food. fortalecer la What happens is alimentación that o real entregarle development diferentes efforts nutrientes a also la alimentación are getting neglected and eroded. a través de And so soluciones alimentarias. there is definitely Eso, it sin needs space for dudas, diverse and natural solutions that are va hacia that are community las led. soluciones And naturales. so food fortification Entonces, is esta also a very fortificación de los alimentos it is promoted es una with parte clave de la consumption of industria en este approach, momento. and the profits will definitely be reaped by the big MNCs, which there is a Y handful of them. And so esto, we por need supuesto, to también se not fall into está that trap. We need to involucrando o se identify está this as a threat to local livelihood. influenciando And quizás we con need to las question the myth tendencias that de when dietas the government is actuales. saying natural farming, is that something that we Con respecto al sustento que el gobierno le da that is being done? a la I'm agricultura, all for it. hay que It pensar has to happen en qué in a way that is están happening organically, apoyando. which is giving Y es importante también que haya autonomy una to innovación communities, and which is hacia lo based orgánico, purely hacia las and purely in the comunidades, communities. So the solutions que must come sean from the communities. The soluciones solutions must come from que den las ensuring comunidades that para las marginalized comunidades. communities whose rights and Hay livelihoods muchas are being comunidades and marginalizadas also all of the underlying patriarchal que también contribuyen. issues that crop up in that. So Todas estas son problemáticas que podemos evidenciar. Thank you so much, Gargi. Very Muchas quick. gracias. Creo que podrías explicar rápidamente la definición de el fortificamiento de los alimentos. food fortification is so let's say the government has been Sí, bueno, enriquecimiento de los alimentos. Diríamos que es un enriquecimiento muy agresivo de los alimentos. there are certain there is an addition of certain chemicals Diría que hay ciertos químicos o elementos artificiales que se adicionan a los alimentos. Sé que sucede mucho con el arroz y, por supuesto, no son elementos naturales y son agregados a estos diversos alimentos en una etapa posterior a la cosecha. Estos alimentos se utilizan con fines específicos como la cruza de otros cultivos, la cría y reproducción de cultivos mejorados, digamos. Undernutrition or some kind of Estos alimentos enriquecidos intentan abordar alguna deficiencia alimentaria también, pero necesitamos estar muy atentos a lo que significa, whether it is really something that is even ya que es safe. realmente We don't know the algo impact que ni siquiera sabemos si es seguro, no conocemos los reales impactos. we know that Y donde esto ha estado ocurriendo con este enriquecimiento científico, este enriquecimiento sintético, quiero decir,
Hemos sabido que ha tenido impactos negativos. Por supuesto, hay algunos que todavía son desconocidos, pero creo que es una discusión para otro día. Sí, muchas gracias por esta definición, Gargi. Creo que algo que realmente me interesa de lo que dijiste es que la solución debe provenir de las comunidades. Y que lo que puede ser aplicado en un contexto probablemente no pueda ser aplicado en otro. Y creo que también tocaste un poco sobre la siguiente pregunta que tiene que ver con resiliencia al cambio climático y cuáles son los retos a los que se enfrentan estas mujeres, ya que tocaste la época de monzones, por supuesto, y otros temas. Y otro ejemplo claro que das es el monocultivo, que ha tenido tantos efectos negativos con los cultivos, incluso este enriquecimiento agresivo de los alimentos. Así que muchas gracias, Gargi. Quizás podemos pasar con Guadalupe si quieres compartir algo sobre cuáles son los retos a los que se enfrentan las mujeres rurales, no sé, en el contexto del mezcal o el tejate. Sí, muchas gracias. Creo que la mayor parte de las hermanas aquí hablan inglés, así que hablaré en inglés. Las mujeres, creo que las mujeres son las primeras afectadas por las crisis de la biodiversidad y del clima, y sin embargo somos las últimas en recibir los beneficios del conocimiento del crecimiento económico. Esto es una realidad y estamos aquí hoy para cambiar este problema. Por supuesto, tenemos muchos retos en México, a pesar de que los pueblos indígenas, las mujeres al menos tenemos más derechos que en otros países. Aún así, enfrentamos violencias de diversos tipos, como la económica. Por ejemplo, en la actividad económica del mezcal, las mujeres somos invisibles y esto es una violencia económica. También tenemos desafíos relacionados con el acceso a la tierra y a los recursos naturales, ya que nuestras leyes culturales, nuestras normas culturales tienen todavía rasgos patriarcales y definiciones muy patriarcales en formas de desarrollarse. También hemos notado a nivel local que el acceso a la toma de decisiones es un gran desafío, aunque hemos visto cambios en las leyes domésticas, aunque no hemos recibido el suficiente poder a nivel local. Por supuesto, hemos recibido los impactos del cambio en el agua, ya que, y es muy importante para nuestra producción de alimentos. También las estructuras culturales todavía promueven la idea de que las mujeres deberían tener un esposo, deberían tener hijos y deberían encargarse de ellos, mientras que la educación no es importante. También es importante hablar del alcoholismo en algunos países que promueve otros tipos de violencia. Las leyes sobre los ecosistemas también es un problema muy general en las comunidades rurales, especialmente para las mujeres. Y las leyes, por ejemplo, sobre la erosión genética, ya que en México, en Oaxaca, tenemos tipos diferentes de maíz. Y con estos organismos vivos modificados hemos visto desafíos muy importantes, sobre todo con la promoción de una raza en específica que ha utilizado fertilizantes o elementos artificiales. Esto ha tenido grandes impactos en la cultura, ya que, por supuesto, nosotros tenemos diferentes tipos de maíz, diferentes razas. También hemos tenido este mismo problema con semillas de frutas y esto trae cambios culturales sobre la comida que estamos consumiendo.
la comida que también estamos eligiendo. El tejate, por ejemplo, es una bebida muy nutritiva. Sin embargo, algunas personas cambian su idea y prefieren tomar una soda o un refresco en vez del tejate. Entonces, ¿cómo estamos manejando estos desafíos? Primero, diría que la adaptación. Estamos elaborando nuevas formas de producir o de cambiar las plantas de producción que requieran menos utilización de agua, por ejemplo. También hemos estado reemplazando el maíz por el agave, pero esto no es algo bueno para la cultura, sino que es simplemente para sobrevivir. También estamos buscando o intentando reencontrar el conocimiento tradicional y la gestión tradicional para poder gestionar nuestros territorios y ecosistemas. Uno de los ejemplos sucedió con la crisis del COVID, por supuesto, en que muchas comunidades cerraron sus fronteras, en que la gente no podía ni salir ni entrar de las fronteras. Entonces, nosotros teníamos que revisar qué podemos producir o cómo podemos sobrevivir, y esta fue una buena oportunidad para rescatar todo este conocimiento tradicional y el conocimiento de qué plantas podemos comer, plantas, por supuesto, comestibles de los lugares silvestres. Y también hemos estado promoviendo la organización, como nuestra hermana Yori estaba diciendo. Estamos organizando a las mujeres que producen el mezcal para que tengan su propia empresa sin los hombres, sin los esposos o sin el poder de los padres, la creación de capacidades para obtener financiamiento y para obtener todos los elementos necesarios para producir, y también, por supuesto, sacar ventaja de los productos que producen las mujeres y de las iniciativas sensibles al género, y también resaltar la hermandad, compartir mezcal de mujer a mujer. En el caso del tejate, hace 20 años las mujeres y la comunidad, la autoridad local organizan una festividad y también diversifican los productos. Así que la gente que no quiere beber tejate tienen otras opciones como galletas, mezcal con tejate. Tenemos diferentes oportunidades también, tartas con tejate, con sabor a tejate, para diversidad las opciones, pero para mantener el tejate, ya que si se produce en el día, no aguanta el día siguiente. Sin embargo, con las galletas y otros materiales, sí se puede guardar para días siguientes. Así que estos son algunos productos diferentes con procesos productivos diferentes que estamos promoviendo para poder adaptarnos desde una perspectiva económica, social y cultural ante los efectos que las mujeres rurales estamos sufriendo. Gracias. Gracias, Guadalupe. Es increíble este ejemplo que nos has dado, cómo las mujeres se han adaptado, ya que, como tú mencionaste, el tejate a quizás a alguna gente no le gusta, pero teniendo este festival y estas adaptaciones del tejate con otros productos y también el mezcal, que hay mujeres haciendo colectivos, haciendo el mezcal bajo sus propios términos. Nos encanta ver el empoderamiento femenino. Es un pequeño ejemplo de soberanía alimentaria. Así que muchas gracias, Gaby y Guadalupe. Antes de seguir avanzando a la siguiente pregunta, me gustaría compartir, ya que esto va a tener un poco que ver con la política del Marco Mundial de la Diversidad Biológica que estuve compartiendo antes, que solo para recapitular, el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020, recoge a 196 partes o países del mundo, que nos entregará el marco sobre diversidad biológica durante los próximos 30 años, que será la guía para todos los programas
de diversidad biológica. Y nosotras estamos intentando incluir a la mujer en este marco. Uno de los objetivos que muchas partes estuvieron apoyando durante las negociaciones es el objetivo independiente, el objetivo 22. Entonces, los objetivos están ahí para ser implementados. Y uno de los objetivos que están ahí, que por supuesto es una victoria para las mujeres, ahora está ahí, logramos incluirlo, pero aún está siendo negociado y esperamos realmente que se adopte, por supuesto, en el marco mundial de la diversidad biológica final. Pero lo que queremos es que se logre una participación y representación efectiva e informada de las mujeres en todos los niveles de política, de implementación y de decisión política relacionada con la biodiversidad. En el caso de el objetivo 22, que es el que se está negociando, una alternativa al texto propuesto es el reconocimiento de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos igualitarios al acceso a los recursos. Una meta que también menciona la agricultura es la meta 10, que tiene que ver con la gestión sostenible y la contribución a la conservación y restauración de la biodiversidad. Ya que este objetivo no incluye a las mujeres, sí se puede ver la interconexión entre ambos objetivos, sobre todo con lo que tiene que ver con los medios de vida basados en la biodiversidad. En este punto me gustaría preguntarle mi última pregunta. Uno de las metas que mencioné fue el objetivo dependiente 22. Es para la inclusión de las mujeres y también el objetivo relacionado con la agricultura, el objetivo 10. Entonces, ¿cómo ayudaría a las mujeres un marco mundial de la diversidad biológica que tenga en cuenta el género en las situaciones que ha mencionado, a la soberanía alimentaria en general? También en los desafíos que ustedes mencionaron, si este objetivo incluye realmente a las mujeres, ¿cómo ayudaría verdaderamente a las mujeres y cómo específicamente ayudaría a lograr la soberanía alimentaria y la inclusión de las mujeres? Y también un poco siguiendo con la pregunta relacionada con el objetivo 10, ¿cómo esta meta 10 de la agricultura podría ayudar a los desafíos de las mujeres para mejorar su situación en general? Así que, Gargi, tal vez tú primero. Hi. So from what I understood, Sí, bueno, de lo que entendí about the gender responsive sobre 2030 el marco mundial de la diversidad biológica work that you were doing. que tenga en cuenta el género. Um, from what I understood, it is standing Lo for que entendí es que se está women's buscando participation la in participación de las India. mujeres en la toma de So from India, decisiones. while we are already talking about En it, India hemos estado hablando, por supuesto, de esto. and to a certain extent, we have seen En also cierta forma, in Maharashtra there is hemos visto en Maharashtra, que es mi region estado, called Gadchiroli, a district called Gadchiroli, and which is a mostly tribal hemos district. visto en una We have seen comunidad de este that estado, de un distrito pequeño, through the help of various que a organizations, través de la ayuda de diversas these organizaciones, tribal Adivasi women that are coming to algunas mujeres de grupos indígenas han just estado informando las políticas del país. Solo para clarificar, they come from the ah, livelihood and their los entire medios de vida way of living is de las based around the mujeres forest. And se basa prácticamente en el bosque, might be the case for así que the todo lo Adivasi que suceda en el bosque and los va a afectar y esto sucede con todas las comunidades
indígenas, no concept of diría, small. del mundo. So their entire the thrust of their thought is that the philosophy is Lo que quiero tratar de expresar es que la filosofía de estas comunidades es que ellas saben exactamente cuándo tienen que cazar, dónde tienen que recolectar, y ellos tienen una perspectiva y un interés muy claro en asegurar la salud del bosque y que éste debe ser preservado. Por lo tanto, son los que están más cerca de la naturaleza. Entonces, muchas de estas mujeres de estas comunidades han formado grupos ya que las comunidades, los derechos de las comunidades son gestionados por grupos mayores. Por lo tanto, las mujeres son las que lideran las comunidades. Ellas son las que están encargadas de la producción y de las remuneraciones que provienen de estas producciones, ya sean productos modernos o productos tradicionales. Así que estos grupos de mujeres están llevando a cabo todos estos productos preciosos que, por supuesto, son útiles para nosotros, pero lo que está sucediendo es que con la participación plena y efectiva en la toma de decisiones, esto se ha dado en India, en estos grupos que he estado mencionando, en que las mujeres han tomado sus propias decisiones. Entonces, esto lo hemos estado viendo con más y más frecuencia mientras el tiempo continúa pasando. Así que esperamos que podamos lograr este nivel de decisión de mujeres se expanda, que es lo que precisamente se está hablando en el objetivo del Marco Mundial de la Diversidad Biológica. Y como, bueno, he dicho anteriormente, tener acceso y derechos equitativos a la tierra y a los recursos naturales, creo que no podemos tener esto hasta que las mujeres sean identificadas como agricultoras, hasta que se aseguren sus títulos de tenencia y hasta que la definición de agricultor no divida a hombres y mujeres. Entonces así recién podremos asegurar que tengan acceso a estos recursos naturales y a la tierra. Así que, bueno, creo que esto es un poco lo que pienso. El objetivo 22, por supuesto, creo que asegurar que las mujeres estén dentro, que los grupos más marginalizados, que son las mujeres, puedan participar con sus propias capacidades y aún así puedan entregar estos tan poderosos conocimientos tradicionales y cuyos derechos han sido siempre vulnerados y que ahora se está pidiendo que se respeten. Por supuesto, creo que más allá de que se les incluya, creo que ellas deberían estar liderando la discusión. Pero bueno, espero que podamos llegar al menos a la participación y creo que este marco será definitivamente la forma de continuar avanzando y la forma para que podamos llegar a más allá de simplemente un acceso igualitario. It's important really for women to have Muchas equal gracias, rights and access to Gordy. land and resources. I think Anteriormente you also habías mentioned that mencionado you answered que the es first and second question. So importante yeah, so target 22, garantizar el the current acceso text de las proposes that. mujeres So a so hopefully yeah, los with this derechos de la target tierra. and with the post gender responsive framework, yeah,
Es importante esto para que tengamos un marco más sensible en cuanto al género. Gracias, Gargi. Guadalupe, tus pensamientos en este tema. Sí, gracias. Con respecto a un marco sensible al género, me parece que es importante para visibilizar que las mujeres jugamos un papel, o desempeñamos, mejor dicho, un papel importantísimo en la conservación. Somos clave y queremos, por supuesto, lograr todas estas metas ambiciosas que estamos tratando de incluir en el documento, en este marco. Esto es para reconocer nuestra importancia. También para promover la participación de las mujeres en los niveles locales, nacionales, internacionales, lo cual es muy importante. Es importante también tener políticas que promuevan esta sensibilidad al género para considerar esta dimensión y asegurar, garantizar una participación efectiva. Necesitamos políticas, necesitamos dinero para realizar esto, presupuesto, para poder aumentar nuestro impacto. Voy a hablar más sobre la soberanía alimentaria. Las metas que se relacionan con este tema, la soberanía alimentaria, el cual es muy importante porque está involucrado en cultivar, en comer, en producir alimentos. Estamos muy involucradas en esto y está relacionado también con la conservación de la biodiversidad. Realmente creo en esta contribución. Comemos, están las plantas, los animales, todas las plantas y animales a nivel local en nuestra región son importantes. Esta evolución nos ha llevado a conservar la naturaleza y tener mejor salud también. La biodiversidad es un tema central, me parece. Hay una plataforma científica sobre la biodiversidad y el medio ambiente y hay diferentes documentos que hablan sobre la importancia de promover medidas para proteger la biodiversidad. Porque este marco posterior a 2020 se refiere a la biodiversidad de las especies, por ejemplo, a los animales, a las plantas. La agrobiodiversidad es también muy importante, es un tema clave y me parece que tenemos que involucrarlos también en estas temáticas más recurrentes, más llamativas quizás. Tenemos diferentes metas relacionadas con la seguridad de la biodiversidad. Por ejemplo, las especies en India o lo que pasa con el maíz en México. Tenemos también metas relacionadas con la conservación de los alimentos. Tenemos diferentes metas, ¿verdad? Relacionadas con diferentes temáticas, como por ejemplo el manejo sostenible, el uso o la utilización sostenible, las especies, los animales. Mi propuesta ahora es que nosotras, mujeres, nos concentremos más en esas metas y promovamos de manera más profunda y con más fuerza
la importancia de la agrobiodiversidad como un concepto, incluir la agrobiodiversidad. Me parece que es importante incluir esto en las metas de nuestra meta, perdón, en las metas de nuestro marco. Gracias. Gracias, Guadalupe. Mencionaste algunos puntos bien interesantes. También es importante incluir la discusión sobre el financiamiento. Necesitamos que haya financiamiento y que haya presupuesto para nuestra participación, la participación de las mujeres. Hablaste también sobre el manejo sostenible para poder plantar y cosechar todo lo que necesitamos. Tenemos todos estos elementos que hay que considerar desde una perspectiva que incluya la flora y fauna local. Enfatizaste muy bien esto y se relaciona también con lo que mencionaba Gargi anteriormente, porque no se trata únicamente del acceso a los alimentos. También tenemos involucrado el clima y la biodiversidad. Gracias. Antes de continuar con las preguntas, vamos a tomarnos una foto. Todas las personas, por favor, activen sus cámaras. Vamos a tomar una foto con nuestras ponentes. Vamos a tomar una foto rápidamente. Ok. And Tina? Tina, ¿estás por ahí? I'm gonna take the photo, okay? Sí, Can you open your cameras, please, and smile? voy a tomar la foto, por favor. Activen sus cámaras, sonrían. Let's all smile. Okay. Sonriamos todas. 3, Everyone 2, smile. 1. Quiero verlas a todas sonriendo. That's 1. 3, Tomemos 2, otra 1. foto. Smile. 3, 2, Okay, 1. thank you. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Has everyone been captured already, the group photo? ¿Todas las personas salieron en la foto? Excelente, pasemos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Pueden alzar su mano y les daremos la palabra o pueden simplemente escribirlas en el chat. Algunas de las palabras presentes en el chat ya fueron respondidas por las ponentes. Alguien también, si quiere agregar información, opiniones, además de lo que Gargi y Guadalupe nos compartieron, quizás comentarios. While everyone is thinking of their questions, I'm also going to link Mientras here the link to our piensan en sus feedback form, so it preguntas, would be really helpful if voy you a can dejar también el link share de la your hoja comments, what you learned in this de session. retroalimentación para que nos puedan I'm going to share the compartir full link so that it will sobre be qué aprendieron readable. en esta sesión. So, yeah. Ahí nos pueden dejar sus opiniones y comentarios. So, no questions. So maybe Si no hay what preguntas, I would like is your insights tal on vez what your key me takeaways are. gustaría I
saber sus opiniones o sus puntos de vista con Mentimeter. ¿Conocen Mentimeter, esta herramienta? Ahí podemos hacer algo para compartir o simplemente pueden escribir las ideas con las que se quedan en el chat. Closing statements from Guadalupe and Gargi. Wow. Vamos a tener ahora también unas frases, unas palabras de cierre de Guadalupe y Gargi. Guadalupe, ¿te gustaría comenzar esta vez? Y luego escuchamos a Gargi. Tus palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Tengo muchas ideas en la mente, pero una de las primeras es que tenemos que pensar en la importancia de las mujeres rurales en temáticas como la nutrición, la cultura, las familias, las comunidades, el desarrollo. Todas las mujeres en este momento que están recolectando semillas, están cocinando o están preocupándose de la agricultura, tenemos que pensar en los efectos que todos estos alimentos tienen a nivel local, porque se repercute en las actividades sociales y económicas. Es importante que incluyamos esta relevancia, su aporte, en los documentos que estamos redactando, para que se puedan también beneficiar de estas estrategias para el desarrollo sostenible. Todo lo que estamos conversando muchas veces se rige únicamente a temáticas del medio ambiente, de la sostenibilidad, de la biodiversidad, pero también tenemos que incluir este tipo de medidas en el marco mundial posterior a 2020, para que así tengan posiciones más fuertes para las mujeres, una participación más fuerte de las mujeres. Tina lo mencionó, las mujeres son más de la mitad de la población mundial. Necesitamos que trabajemos en conjunto, ambas mitades, los hombres y las mujeres, para lograr todo lo que tenemos que lograr para poder hacerle frente a esta crisis mundial por la que estamos pasando, que es una crisis ambiental, es una crisis económica, es una crisis social. Tiene muchos aspectos. El papel que desempeñan las mujeres rurales y los impactos que tiene la labor de las mujeres globales es muy importante para los países. Muchas veces en espacios internacionales es difícil conceptualizar esto, por lo que es tan importante promover esta relevancia, este aporte que las mujeres rurales tienen, para que realmente haya un reconocimiento a nivel local de las personas indígenas, por ejemplo, para que se incluyan en estas posiciones de poder que toman las decisiones a nivel mundial. Si bien todas las personas somos iguales y tenemos muchas similitudes, también tenemos diferencias. Somos diferentes y tenemos
ambientes, ecosistemas diferentes. I look forward to Estamos more aquí para ser discussions parte de la about those solución, así que important items and happy muchísimas gracias. Sigamos International reflexionando sobre Day. esta Thank importancia. you. Feliz Día de las Mujeres Thank you so Rurales. much, Guadalupe. And Gracias, I think you muchas gracias, emphasized that for Guadalupe. food sovereignty Me parece to que be realized, enfatizaste muy rural bien women should have genuine inclusion esta temática de la and soberanía participation. alimentaria en Thank la you, que las thank you for mujeres sharing. tienen How about you, un Gargi? papel muy importante. Muchísimas gracias, I Guadalupe. think Guadalupe Vamos ahora actually contigo, said Gargi. most of what I wanted to say. But Guadalupe resumió yeah, muy I bien think la I mayoría de would las cosas que yo quería decir. reiterate. I want to just really reiterate on one or two lines. Solamente The fact that voy a agregar algunas food cositas muy sovereignty breves is a political concept relacionadas con la also, soberanía alimentaria. and we need to make sure Tenemos that que all of the institutions, asegurarnos de que todas las that intersecciones including women not se just incluyan, certain no solo looking desde at gender, but also looking at una perspectiva intersections específica, of gender, looking at women from marginalized communities, no solo and then not the other ones, las temáticas relacionadas con el género, que whom the muchas veces se relacionan también con las comunidades marginalizadas. country that by and large India, como dijimos, es un país agrícola. Y para nosotros no solo es importante pensar en cómo incluimos a las mujeres rurales. No solo es importante eso, también necesitamos una participación activa de las comunidades que estén tomando en cuenta estas problemáticas y que estén trabajando para resolverlas. Hay muchísimos conceptos relacionados en esta discusión, pero a causa de la naturaleza de este espacio, la reunión tiene límites, ¿verdad? Tenemos estas temáticas de género, temáticas de mujeres. La pandemia también ha sido una temática importante. También tenemos que incluir, por ejemplo, en las instancias o en las iniciativas de agricultura nacional, hay que incluir, por ejemplo, otras temáticas como la mecanización, que también ha traído consecuencias, ha traído nuevas preocupaciones. Todas estas temáticas también hay que incluirlas. Entonces tenemos la soberanía alimentaria como un concepto político que está relacionado con garantizar el acceso a derechos nacionales, el acceso a la participación en diferentes procesos y, con más importancia, otras temáticas que también son muy importantes para el Thank you futuro. so much, Gargi. I like that Muchísimas gracias, inclusion, Gargi. participation of rural women. La Yes. inclusión, la And sum to what participación Guadalupe said, de las for us to mujeres rurales achieve food es sovereignty, la that temática rural women really need to de listen este to seminario el día de hoy. the Entonces, policy es muy and importante implementation of biodiversity incluirlo en las So, políticas, en la yeah, so implementación de los programas everyone, de thank biodiversidad. you so much. I left the link Sí, again to our muchísimas feedback gracias form in the a chat. todas. So I hope Les you dejé can en el fill it chat out and give your feedback and any suggestions la for future encuesta events. If you de want us retroalimentación. Ahí nos dejan, por favor, cover. And sus I think Tina comentarios also que left the son link muy for our importantes code of para conduct. nosotras The para deadline poder is implementarlos October 24. en nuestros It's about próximos women eventos. shaping biodiversity. So actively Tenemos participating in the conservation otro
evento que se viene sobre el uso sostenible de la biodiversidad que dan las mujeres. Así que deberían revisar nuestros eventos para estar al día con todo lo que se viene. Gracias a todas, gracias Guadalupe, gracias Gargi, gracias Tina, gracias a nuestras intérpretes que hacen que el trabajo sea más accesible a diferentes personas en el mundo. Gracias a todas por su apoyo en la realización de este evento. Gracias. Tengan una hermosa mañana, una hermosa tarde, una hermosa noche, dependiendo del horario que es donde ustedes están en el mundo.